Un cordial saludos para todos mis estudiantes. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Vamos a continuar con el mismo ahínco, con el mismo interés de superación que hablaba en la clase pasada. Quiero por favor hacer una pequeña síntesis de un par de minutos sobre lo que hablamos la clase pasada. Recuerden ustedes que hablamos sobre lo que es la administración vista como un proceso. Ya explicamos todo eso, asignamos incluso una tarea, una asignación de una tarea. También hablamos sobre la importancia que tiene la administración, lo que ha ido evolucionando la administración, entre otras cosas. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que se refiere a los principios de la administración, de acuerdo esencialmente a un enfoque que da Henry Fayol al respecto. Esos principios vienen siendo normativas, reglas, normas que le sirven de base a las empresas, a los gerentes, para lograr una efectiva gestión de todas las áreas de trabajo de una compañía. En tal sentido, me voy a permitir ir enumerando y explicando lo que implica cada uno de estos principios. Luego, sobre esos principios vamos a asignar una tarea, que le explicaré más adelante. Bien, pues son muchos principios. Aquí vamos a limitarnos a unos 11 o 12 principios importantes que son de autoría de Henry Fayol. Dentro de esos principios hay uno muy importante que se llama principio de unidad de mando. Unidad viene de uno, mando de mandar. ¿Qué implica eso? Que cada empleado dentro de la empresa debe tener un solo jefe inmediato y solo de ese jefe debe recibir órdenes y a él solo debe rendir cuentas. Más adelante le preguntaremos a ustedes qué pasaría si eso no se cumple. Eso va a ser parte de la tarea. ¿Qué consecuencias negativas generaría todo esto? De no cumplirse, por ejemplo, este principio de unidad de mando. Que cada empleado, reitero, debe tener un solo jefe inmediato, que es a quien debe rendir cuenta, ¿verdad? Y de quien solo debe recibir, ¿verdad?, órdenes. El otro principio dice principio de la división del trabajo. ¿Qué implica esto, señores? Que el trabajo hay que dividirlo, porque es que en una empresa es mucho el trabajo que hay que hacer, sobre todo si son empresas medianas o grandes. Lo primero es que una sola persona no lo puede hacer todo, ni un solo departamento también lo puede hacer todo. Entonces el trabajo hay que dividirlo, tomando en cuenta la capacidad y las habilidades de cada persona. Claro, el trabajo, ya explicamos la clase pasada, que se le asigna a cada quien, debe primero la empresa analizar el puesto. ¿Qué es lo que se va a hacer en cada cargo, en cada puesto? Y de ahí deducir el tipo de requisitos y de condiciones que debe tener la persona para desempeñarse eficientemente en ese cargo. Entonces, aplicando ese principio se logran muchas ventajas. Por ejemplo, si tenemos la gente indicada en cada puesto, vamos a lograr la eficiencia, como decíamos, vamos a lograr la productividad, como decíamos en la clase pasada. Ahora, si no tenemos la gente adecuada en los puestos correspondientes, es parte de lo que ustedes me van a analizar a mí, qué consecuencias negativas va a generar todo eso para la empresa. Hay otro principio que se llama principio de unidad de dirección. Aquí, reduciéndolo de una manera sencilla, unidad de dirección, uno que dirige cada departamento. Cuando la empresa se departamentaliza, se divide por área, por departamento. ¿Qué es lo que regularmente se hace? Se asigna un gerente, a quien se le denomina muchas veces encargado o director. Ese término de gerente, director, encargado, va a depender mucho de la naturaleza de cada empresa. Por ejemplo, en las empresas, en la mayoría de las empresas se le llama gerente al encargado de un área. Sin embargo, hay sectores, por ejemplo, como es el sector turístico. A los gerentes regularmente ellos le llaman director. ¿Quién es el director general de este hotel? En lugar de decir quién es el gerente de este hotel. También se le podría decir así. Por ejemplo, piensen ustedes en el caso de las instituciones educativas, como son las universidades.
usted no va a escuchar decir, ¿quién es el gerente de la carrera X? Sino más bien, ¿quién es el director de esa carrera? O sea, es el mismo término, términos sinónimos, pero con distintas palabras, como decimos, pero implica lo mismo. Gerente, director, encargado, etc. En este caso. Entonces, ese principio dice que en cada departamento se debe designar una cabeza, un encargado, ¿verdad? No puede haber dos cabezas. Imagínense ustedes un cuerpo con dos cabezas. Algo que realmente es ilógico. Porque una cabeza le diría al cuerpo, vete, la otra, quédate aquí. Bueno, estamos hablando de algo, un absurdo realmente. Pero ¿por qué debe haber una sola cabeza? Porque tiene que haber una sola dirección. El barco no puede ir en dos direcciones diferentes. Siempre tiene que haber una dirección. A cargo de ese director, gerente o encargado de ese departamento o área de trabajo. Bien, el otro principio dice principio de subordinación. Subordinación significa por debajo de. ¿Qué implica este principio? Que los intereses de las personas, de los empleados, de los colaboradores, siempre van a estar por debajo de la empresa. Porque primero tiene que estar la empresa y después el empleado. Usted dirá, eso suena duro, eso suena no fácil de ingerir a un simple colaborador. Sí, pero es así, señores. Toma el caso de un hogar. En un hogar, antes que usted como hijo, antes que usted como padre o como madre, primero está su familia. Primero está, repito, su familia. Asimismo, antes que cualquier interés personal de usted, primero está la empresa, los intereses de la empresa. En el campo de la administración pública, señores, que estamos ahora en estos días envueltos en estos menesteres políticos, fíjense ustedes, nuestros políticos subordinan sus intereses al bien general de la nación. No voy a responder eso, ustedes mismos se lo responden. Podría ser que algún político diga, bueno, me toca mi chance. No servir al pueblo, sino servirme del pueblo. Digo yo, haciendo una suposición. No podemos señalar a nadie, pero podría darse algunos casos así. Primero está el interés de la nación. Después el interés del partido. Y después el interés particular. Pero primero la nación. Asimismo, se habla de la empresa. Primero está la empresa y después sus gerentes y después sus colaboradores. Pero primero la empresa. Eso significa subordinación. Siempre por debajo de la empresa. Bien, en otro orden, hablamos también del principio de la equidad. Equidad viene de ese trato justo que debe proporcionarse al personal. A veces hablamos, hay otro principio que se llama principio de remuneración, que lo vamos a ver ahorita, que tiene que ver con el pago justo. Señores, pero imagínense ustedes, usted cambia de trabajo y se le dice, mira, me voy para esta otra empresa porque tengo un incremento de un 10, un 15, un 20% más de lo que me paga la empresa actual. Me voy para esa otra empresa. Pero cuando usted entra a esa otra empresa, se encuentra, señor, que el trato hacia la persona, hacia los colaboradores, hacia el personal, es muy distinto a la empresa donde usted trabajaba antes. ¿Por qué digo esto? Porque usted dice, wow, me tratan con la punta del pie, como decimos en el argot popular. En la otra empresa me trataban como la gente, respetaban mi dignidad humana, respetaban mis derechos como trabajador. Pero aquí no, aquí yo gano más, pero mira cómo me tratan. No me tratan como verdaderamente yo merezco, como merecemos nosotros, como fieles colaboradores de la empresa. Entonces eso quiere decir el principio de la equidad, el trato justo hacia el personal. Le decía hace un momento ese otro principio, el principio de la remuneración. El pago justo al personal. Un pago justo.
Ese pago tiene que ver naturalmente con el nivel jerárquico de cada persona, que a la vez implica, óigase bien, tus responsabilidades, tus exigencias en el cargo. Y eso tiene que ser compensado, remunerado de manera equitativa. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el principio escalar. Escalar viene de escala, de niveles. Ese principio nos dice a nosotros que en toda empresa va a existir una jerarquía de autoridad que va desde los más altos niveles hasta los niveles más bajos de la organización. Entonces, dicho principio dice que a todas esas jerarquías de la empresa hay que delimitarle, ponerle claro el nivel de autoridad y el nivel de responsabilidad también. Y que cada quien sepa cuáles son sus funciones, sus deberes y funciones, definiéndole qué decisiones puede tomar, en qué asuntos no debe involucrarse, ante un problema a quién dirigirse, etc. Eso se llama el principio escalar. También tenemos el principio de la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con lograr los objetivos, eso tratamos algo de eso en la clase pasada, lograr los objetivos en el menor tiempo, en el menor costo y con el más alto nivel de calidad. Recuerden, resultados es lo que se espera al final. Los resultados que deben traducirse en altos niveles de eficiencia, bajos niveles de costos y altos niveles de calidad. Los objetivos deben lograrse con esas tres características para decir que estamos trabajando con un alto nivel de eficiencia y productividad. El otro principio, por ejemplo, tiene que ver con el principio de la responsabilidad absoluta. Tú no puedes ser responsable a media. Por ejemplo, a usted en la empresa se le asigna un horario de trabajo. De 8 a 12, de 2 a 6. Un ejemplo. A las 6 de la tarde, a las 6 en punto, yo salgo como un cohete para afuera. Porque ese es mi horario de trabajo. ¿Ok? Ese es su horario de trabajo. Pero ¿qué sucede? A veces ocurren situaciones en las empresas donde usted dice, óigame, tengo este trabajo que debo de terminarlo hoy. Ya son las 6, me tengo que ir, ya yo cumplí con la empresa, me voy. A sabiendas, usted está claro que el hecho de usted irse a las 6, que es el horario de usted irse, le va a dejar un serio problema a la empresa. Que al otro día ya usted sabe, su jefe, el gerente, cómo le va a reclamar eso a usted. Y usted le va a decir, así de simple, no, porque mi horario es hasta las 6, era las 6, yo me fui ya. No. Vamos a estar claros en eso. Usted tiene que ser responsable cabalmente. Se llama responsabilidad absoluta. ¿Ok? También hay otro principio, que es el principio de equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, cuando usted lo ascienden de puesto, usted adquiere un alto nivel de autoridad, mayor autoridad. Y eso implica naturalmente una mejoría salarial, un mayor estatus jerárquico dentro de la empresa. Pero, óigase bien, aumentó su autoridad, su nivel jerárquico, pero también tiene que aumentar su responsabilidad. Por ejemplo, en una empresa todo el mundo tiene que ser responsable. Pero yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál tiene que ser más responsable? ¿Un simple colaborador o un supervisor? Diríamos, de manera obvia, el supervisor tiene que ser más responsable. Muchas razones. Primero, porque tiene que dar ejemplo a sus colaboradores, de ser puntual, de cumplir con todas las normativas de la empresa. Porque si usted no lo hace así, ¿qué van a decir sus colaboradores? Ah, pero mira, este es el primero que rompe las reglas de juego. Mira, llega siempre tarde, se va temprano.
Oiga, señor, yo una vez trabajé en una empresa, déjeme decirle, donde un gerente, que por cierto era muy buen gerente, el dueño de la empresa le criticaba. A veces lo llamaban a las 6:05 o a las 6:10, póngase usted. La hora de salir era a las 6. Y él era como la mano derecha del dueño. Y a veces decía, comunícame con fulano, a las 6:05 de la tarde. Ah, no, ya se fue. Y eso sucedía cada rato. Eso se ve más, señores. Claro, hay circunstancias especiales. Usted quizá un día tiene un examen en la universidad que comienza temprano. Usted puede hablar previamente con el supervisor, avisárselo con tiempo. Jefe, mire, usted podría darme un chancecito de hoy salir, aunque sean 5 minutos antes, o más bien, hoy voy a salir a las 6 en punto, jefe, porque hay que tener un examen en la universidad. Pero usted lo habla previamente. Pero usted no puede, señor, no puede echar a un lado su nivel jerárquico en comparación con el nivel de autoridad y el nivel de responsabilidad. ¿Qué implica eso? Aumentó tu autoridad, también tiene que haber aumentado tu responsabilidad en la empresa. Hay que estar claro en eso. También decíamos de otro principio, que es el principio de orden. El principio de orden te dice a ti que debe existir un lugar específico para cada cosa y para cada persona. ¡Wow! Imagínese usted, un jefe le dice a la secretaria fulana, tal cosa, sí jefe, yo tengo eso, pues búsquemelo, tráemelo. Ella sabe que guardó eso, puede ser un documento, etc. Sin embargo, como no es organizada, ya está tareada buscando, ¿y dónde está esto? ¿Dónde será que yo puse esto? Dice, no, usted tiene que ser una persona organizada. Incluso en su hogar, vamos a ser organizados. Mira, ¿usted estudia contabilidad? Sí. ¿O usted estudia administración? Sí. Yo estudio en el colegio, en el liceo tal, y me asignaron una tarea de administración para que buscara de un libro de administración tal y tal tema. Para que tú me lo puedes facilitar, prestar ese libro. Quizás puede ser un vecino suyo. Oh, sí, yo tengo un libro de administración, déjame buscarlo. Y usted entra a su casa, a su habitación, donde usted tenga esos útiles escolares. Óigame, el trabajo que usted pasa para buscar ese libro, buscar ese documento. ¿Por qué? Porque usted no es organizado. Una de las cosas más bellas en cualquier persona es ser organizado. Asimismo en las empresas. Fulano, búsquete tal herramienta, el martillo, aquello, lo otro. Pues yo no lo encuentro. Y busca. Mira dónde fue que fulano lo dejó. No. A los empleados se les acostumbra a ser organizados, a tener un lugar para cada cosa y un lugar para cada persona. Por ejemplo, ¿por qué digo un lugar para cada persona? Yo quiero hablar con fulano de tal. Mira, vaya allí a aquel departamento, donde regularmente se encuentra esa persona. ¿Ok? También hay otro principio que quiero resaltarle aquí, que tiene que ver con el principio del área de mando. Principio del área de mando. Este principio dice que tiene un límite el número de subordinados que un jefe pueda dirigir de manera eficiente. No es lo mismo cuando usted es supervisor de un área y por ejemplo, usted es encargado de venta, gerente de venta de una empresa y tiene 10, 15 vendedores bajo su responsabilidad. Bien, la empresa va creciendo, el mercado de ese producto se va expandiendo más, las ventas han ido aumentando y en lugar de usted tener ya 15 o 20 vendedores, digamos ya hay más de 70 u 80 vendedores. Entonces, ¿qué pasa? Para ese gerente de ventas se le hace cuesta arriba encargarse él solo de todos esos vendedores. Entonces la empresa designa lo que llama supervisores de venta por territorio, que van a tener bajo su responsabilidad cierto número de vendedores. Y ese supervisor a su vez le va a rendir cuenta al gerente de venta.
sobre los resultados que se van logrando en venta. Entonces, ¿qué implica esto, señores? Que para la buena gestión de ese departamento de venta, el gerente de venta tendrá que constantemente estar en coordinación con los supervisores de venta para que como equipo, se logre una efectiva gestión de ese departamento de venta. ¿Ok? Bien, he querido darle estas orientaciones sobre los principios más importantes de acuerdo a la autoría de Henry Fayol. Hay más principios. Usted investiga las fuentes bibliográficas que decíamos en la clase pasada y usted va a encontrar más principios de ahí. Quise darle los más importantes. Entonces, mire lo que usted va a hacer sobre esta tarea que vamos a asignar de acuerdo a esta clase que hemos dado sobre los principios de la administración. Mire, usted va a coger cada uno de esos principios, que ya lo explicamos. Principio de unidad de mando, principio de la división del trabajo, principio de unidad de dirección, principio de subordinación, etc. Hablamos de 12 principios. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Recuérdense que mis tareas son de análisis y de interpretación. Ya sabiendo el concepto, la idea de cada principio, usted va a describir por cada principio las consecuencias negativas que le podría generar a una empresa la no aplicación o más bien ignorar cada uno de esos principios. Por ejemplo, usted puede decir, el principio de unidad de mando, que un empleado recibe órdenes de un solo jefe. Entonces usted se pone en la parte opuesta. Si el empleado recibe órdenes de varios jefes, ¿qué podría pasar? Bueno, eso es parte de la respuesta que usted me va a dar. Principio de la división del trabajo. Si el trabajo no se divide adecuadamente, tomando en cuenta la capacidad, las habilidades y destreza que exige cada puesto. Es decir, que el trabajo se divide así al azar, como decimos, sin tomar en cuenta esos requerimientos. ¿Qué otras consecuencias negativas le va a generar eso a la empresa? Igualmente, el principio de unidad de dirección, que decimos que en cada departamento debe haber una cabeza. Si en un mismo departamento hay varias cabezas, varias gente dirigiendo, o sea, que hayan varias direcciones, ¿cuáles serían entonces las consecuencias negativas? El principio de subordinación. Si cada persona quiere ponerse por encima de la empresa, señores, cada supervisor, cada colaborador, por encima de la empresa, primero yo y después la empresa. Yo quiero que ustedes ahí contesten también qué otras consecuencias negativas va a generar todo eso. Igualmente, el principio, por ejemplo, escalar, que a todos los puestos, desde el más alto nivel hasta el más bajo, hay que aclararle, ponerle bien claro su nivel de autoridad y de responsabilidad. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes analicen por cada principio que ya yo les expliqué, estamos hablando de 12 principios, las consecuencias negativas de cada uno de ellos. Son preguntas, respuestas, repito, de razonamiento. No tiene que coincidir la respuesta que yo doy con la que da fulano de tal, porque cada quien tiene sus propias ideas. Quizá en algunos aspectos yo coincido con fulano, etc. Pero no puede ser tareas idénticas, recuerden, porque eso tiene que tener un carácter de originalidad por parte suya, un carácter de razonamiento en base a las clases que usted va recibiendo. Esto usted me lo va a entregar para la próxima semana, pero reitero, por favor, no esperen el último día, como le dije en la clase anterior. Si una clase que se le da a usted 5 días, 4 días, una semana, etc., usted la pudo hacer en 2 o en 3 días, pues hágalo así. Administre bien su tiempo. No deje las cosas para última hora. Además, recuerde que cada profesor tiene que leer todos esos trabajos para asignarle su calificación correspondiente, también para que ustedes sean consecuentes con un servidor, porque yo tengo que leer bien esos trabajos para ponerle la calificación que realmente usted merece, de acuerdo a ese trabajo de calidad que yo espero de cada uno de ustedes. Bien, pues yo espero que ustedes sigan aprendiendo más de esta asignatura, que ustedes realmente
vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para que al finalizar este cuatrimestre, como dije en la clase pasada, usted pueda decir, he aprendido mucho en esta asignatura. Es mi interés, son mis mejores intenciones de que así sea. Entonces, mano a la obra, a trabajar con esto con un alto grado de seriedad. Trabajos originales, recuerden, a mano, manuscrito, en hojas en blanco, ¿verdad? Para evitar los famosos plagios o copy-paste, como se le llama. Y le voy a decir algo, trabajos que sean iguales o muy idénticos, ya yo califico que uno copió del otro. Y los dos o ambos trabajos serán anulados. Para que trabajemos con honestidad, seamos íntegros, seamos transparentes. A veces catalogamos a algunos políticos de corruptos. Señores, pero vamos a ser honestos, no vamos a ser corruptos desde que somos estudiantes. Vamos a ser realmente personas con un alto nivel de integridad, de honestidad. Así es que, señores, que la pasen bien y yo espero un excelente trabajo de todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos.